Bienvenido al segundo video de este mini curso de Elimina ese síndrome del impostor. Y bueno, en este segundo video te quiero contar acerca de mi experiencia con este síndrome y cuál fue ¿cómo te puedo decir? Como mi más grande experiencia, o sea, como que mi experiencia más dolorosa con este síndrome del impostor. Mira, yo te voy a contar que hace algunos años, por decir prepandemia, los años prepandemia, yo estaba pues en un momento de mi vida donde yo quería hacer una maestría. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, entonces me gusta mucho el área del análisis político y yo quería hacer algo así. Entonces empecé a investigar y todo esto, ¿no? Y llegó un profesor y me dijo, haz una especialidad, o sea, haz una maestría en política, economía no me acuerdo, política y economía de Asia. Y a mí Asia, la región asiática, se me hace como muy compleja, es algo muy complejo, ¿no? O sea, de por sí la licenciatura es algo muy difícil, ya meterte en temas asiáticos ya es una gran complejidad, implica mucho estudio, implica mucha, o sea, ser muy metódico con ese tipo de estudios. Entonces, por azares del destino, pues le hice caso, me convenció, porque yo quería para cierta fecha la parte de estudiar la maestría, o sea, estamos como en mayo y yo quería empezar en agosto. Y había otra posibilidad, pero empezaba el año que seguía. Y entonces me dijo, entra en esta estudio, en esa maestría, con especialidad en China, o sea, es una especialidad en Asia. O sea, es una maestría en Asia y tu especialidad ya la haces en China, Estados Unidos o Japón. A mí me tocó hacerla en la de China. No me tocó, pues la elegí. Pero era algo muy difícil para mí, muy difícil de estudiar, muy complejo. O sea, se me hacía así como que algo muy grande para mí. La verdad, se me hacía muy complicado. Entonces, yo para poder hacer esa maestría, yo tuve que sortear varios obstáculos. O sea, primero el económico, porque no estaba como rebosando en abundancia en aquellos entonces. No había becas tampoco, o sea, tuve que pagarla, tuve que sortear filtros. Éramos 30 personas para hacer el examen y de esas 30 personas entramos 10 y solamente eran 3 personas para cada especialidad. Entonces, estamos hablando de que era algo difícil o sea, no era fácil pues ingresar a esa maestría y yo aún así lo hice. Y pues entré, ¿no? Lo logré y entré al final a mi maestría que yo quería. Aunque me convenció el profe, como tú quieras llamarle, ¿no? Me convenció, yo la quería, lo que sea, pero al final acabé ahí. Y fue algo muy doloroso para mí en el sentido de sufrirlo, o sea, me gustó mucho hacerla, me encanta a mí la política y voy a volver a estudiar a lo mejor un doctorado después. Sin embargo, cuando tú tienes el síndrome del impostor es algo bien doloroso porque yo lo sufrí mucho. Yo cuando entré, la maestría aparte era en inglés, el idioma inglés yo lo manejo muy bien, la verdad. Llevo muchos años y casi toda mi vida lo he practicado para cualquier trabajo que yo tengo, siempre es en inglés. Entonces para mí el inglés es algo muy fácil. Pero a pesar de toda mi práctica y de toda mi experiencia, pues no es tu idioma principal, o sea, no es tu lenguaje materno, entonces siempre se te van palabritas, se te olvidan, o siempre hay un modo de mejorar, incluso en el castellano, en el español, tú siempre tienes un modo de mejorar tu idioma. Y lo mismo sucede con el inglés, ¿no? O sea, no pasa nada, lo sé hablar, lo sé conversar y todo, pero ya para hacer un estudio de una maestría en inglés, pues ya tienes que tener un lenguaje más académico, tienes que tener otro tipo de habilidades conversacionales en el inglés, sobre todo para comunicarte con los profesores. O sea, implica otro nivel de conocimientos, ¿no? Y fue muy doloroso este síndrome del impostor para mí porque yo me paraba a hacer la exposición y a pesar de todo el conocimiento y de todo lo bien que me desenvolví en el inglés, siempre sentía que lo hacía mal y siempre yo me sentía como incorrecta en esta especialidad, en este estudio que yo tenía. Siempre me sentía incorrecta. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con este síndrome. O sea, tú sientes que no perteneces ahí. Además de que entraron gente pues muy dedicada a la academia, muy preparada, gente muy preparada, muy estudiada. Entonces es este complejo, ¿no? A lo mejor del síndrome del impostor o de inferioridad, no sé cómo llamarle, en donde te
tú dices, chin, o sea, porque yo traía un rezago de no haber estudiado durante 10 años, entonces eso te quita como... no estaba actualizada, pero aparte tu agilidad mental, ¿no? Para aprender y para trabajar, pues es otra vez agarrar el ritmo del estudio. Aparte no había trabajado yo en mi área, yo toda mi vida me dediqué al área administrativa, y pues ellos sí se dedicaban a la academia, eran profesores, eran pues gente muy, muy preparada. Entonces eso como que, yo me sentía así como chiquita. Y fue muy doloroso esa experiencia, a pesar de todo lo bonito, pues algo que yo tenía ahí siempre dentro de mí era que yo no merecía estar ahí. Y también es algo que vamos a trabajar aquí, ¿no? La parte del merecimiento, o sea, si tú estás en un lugar, sea un trabajo, sea una casa, sea una familia, porque te puede pasar hasta con tus relaciones personales, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, yo digo, porque estas personas son mis amigas, o sea, yo las considero tan exitosas, tan lindas, tan sanas mentalmente, tan merecedoras, y yo a veces no me sentía así como que tan merecedora de su amistad. Entonces hay que trabajar mucho esta parte del trabajo interno, hay que hacer un trabajo interno en donde tú te sientas merecedor de ese logro, porque realmente yo había pasado los filtros, yo tenía el conocimiento, yo tenía la experiencia, yo tenía la expertise, o sea, yo tenía absolutamente todo para estar ahí. La cuestión es lo doloroso de no entenderlo, no comprenderlo, como sentirte así mal. Entonces, pues lo sortí bien, ¿no? Sin embargo, te digo, fue un proceso muy doloroso. Te voy a contar un poquito de esa experiencia. La verdad es que yo estuve, después de esa maestría, o sea, terminé mi maestría en China, o sea, en el país, me fui a vivir allá 6 meses. Fue una experiencia fabulosa, fantástica, me encantó. Pero como te digo, o sea, la experiencia, por ejemplo, vamos a hablar de la tesis, fue muy dolorosa por este síndrome del impostor que me invadía, en donde yo decía, no voy a poder, no soy tan buena. Y sobre todo porque es un ambiente académico. En el ambiente académico los profesores tienden mucho a corregirte, ¿no? Esto está mal, o dale por aquí, o corrígele por acá, y es mucho trabajar con las correcciones. Y cuando tú tienes el síndrome del impostor, lo que sucede es que si te hacen una corrección, sientes que no eres suficiente, te duele mucho la crítica, sientes que no eres bueno para lo que estás haciendo, y no era eso. Ahora, a lo largo del tiempo, lo que veo es que yo sí soy buena para eso, pero no lo he sabido yo ver, o no lo sabía ver en aquel momento, ¿no? Pero simplemente pues son cosas, ¿no? Si estás haciendo una tesis, algún trabajo, algún artículo para trabajar, pues lo más normal es que te estén corrigiendo las cosas. Pero hay que trabajar mucho ese síndrome del impostor para que tú puedas, para que no te duela la crítica, y para que la crítica a ti te sirva para mejorar. Y muchas veces te dicen eso, ¿no? O sea, el feedback, la retroalimentación que te puedan dar es para mejorar. Pero a pesar de saberlo mentalmente, muchas veces no lo sabes dentro de ti, o sea, mentalmente tú dices, sí, pues me lo dice para que yo mejore, pero internamente tú te sientes mal, te sientes como que no sabes, como que no eres suficiente. Entonces, es importante que tú trabajes esta parte donde la crítica no te duela, porque tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes a dónde vas, y saber quién eres, ¿no? Trabajar con este síndrome para que la crítica no te duela tanto, incluso la crítica positiva. Hay crítica de haters, pero también va a haber crítica positiva, donde te van a decir, sabes qué, muévele aquí, muévele acá, me gustaría que hicieras esto. Entonces, hay que trabajar mucho internamente para que la crítica no te duela tanto. Para dejar de compararte también. A mí me pasaba mucho que yo me comparaba, ¿no? Porque había otra chava que hablaba mucho mejor el inglés que yo, y yo no sé. Y a lo mejor tiene que ver con la parte del acento, a lo mejor ella lo practicaba más, la verdad no sé, pero yo iba viendo, ¿no? Diferencias. O sea, esta persona ha trabajado en la academia, no, pues esta persona sabe más inglés que yo, no, pues esta persona. Y al final lo que sucedía es que yo terminaba minimizando todo lo que yo había hecho, porque pues para estar ahí yo tuve que sortear muchos retos económicos. Yo tuve que ponerme a trabajar mucho en economía, me tuve que poner a trabajar mucho para ese sueño en cuestión de academia también. Como te digo, retomar la academia después de tantos años fue muy difícil para mí, porque es retomar muchos conocimientos que ya tenía y acordarte otra vez, y más aparte actualizarte de los conocimientos de lo que está pasando en el mundo en aquel momento, ¿no? Prepandémico. Entonces,
es esa parte, saber no minimizarte, el hecho de estar ahí, pues yo también había hecho lo mío, ¿no? O sea, había hecho mi trabajo, la cuestión es que yo no veía que yo había hecho mi trabajo, yo también tenía mi experiencia académica, yo también tenía mi conocimiento y todo, pero no lo supe ver, o sea, yo no lo sabía valorar ni ver en mí, y eso yo ¿cómo te diré? Te quiero inspirar a que lo hagas, a que tú te veas tus logros, sepas voltear a verte a ti misma y veas tus logros y veas lo que has logrado y no minimices lo que tú haces. Y que empieces a trabajar en eso, o sea, hacer un trabajo interno en cuanto a reconocerte a ti misma, lo que haces, tu experiencia, tus conocimientos, tus logros, tus metas que has logrado, ¿sí? Entonces, bueno, esta experiencia de la maestría sí fue muy, muy hermosa y te digo, fue de cierto modo doloroso, pero también fue muy hermoso porque ¿qué pasó al final? Pues terminé de estudiar en China 6 meses, aprendí un poco de chino. Me invitaron a un programa de televisión a hablar de China y el medio ambiente con unas investigadoras que ellas ya son... O sea, yo era estudiante de maestría, ellas llevan muchos miles de años en el ámbito académico, entonces para mí fue pues sí como que un honor. En ese momento no me agarró como, o sea, era tanta la emoción que en ese momento como que no me agarró el síndrome del impostor, sino que dije, wow, o sea, me están invitando a hablar con ellas, quiere decir que tengo el conocimiento y tengo la capacidad de estar aquí, ¿no? Y como que ahí sí se me quitó un poquito el síndrome y ahí sí lo sorteé, la verdad, fue maravilloso, ¿no? ¿Qué más? Entonces, fíjate, muchas veces, continuando con el tema, es que acá tengo mi acordeón para seguir un hilo. Fíjate que muchas veces no nos reconocen en la parte del... como tu ambiente posiblemente no te reconozca lo valioso que eres, tus logros, y muchas veces tú esperas que te lo reconozcan de modo externo, que te lo validen, porque es lo que hacemos con todo. Si yo quiero un carro, hasta que no veo el carro allá afuera de mi casa, ya lo tengo, ya lo conseguí. Yo quiero una casa y mi casa... yo no sé que la obtuve hasta que la tengo físicamente, ¿no? O yo quiero un pan y hasta que no fui a la tienda por el pan, no tomas en cuenta mucho tu imaginación, tus emociones, tus pensamientos. Entonces todo va dirigido a lo externo. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí en esta parte de lo externo? ¿Qué estaba pasando? Mira, cuando yo me fui a vivir para allá, yo estaba muy contenta. Yo apliqué a la maestría y cuando yo apliqué a la maestría, pues mi ambiente más cercano no me apoyó. No soy casada, no tengo hijos, pero pues digamos mi ambiente más cercano, familiar, no me apoyó, ¿no? Y al contrario, ¿no? Se molestaron, se enojaron, me dijeron que hasta alguna vez alguien me dice, no, si te vas a China sobre mi cadáver y no te vas a ir, y todos estaban como muy molestos, ¿no? Con esta parte de que yo pues realizara ese sueño que pues a mí, para mí era algo, pues, ¿cómo te diré? Como que yo nunca entendí esa molestia, ¿no? O sea, si yo me voy a ir, si yo me estoy pagando mis gastos, si yo estoy luchando por ese sueño, pues no entendía yo mucho mi ambiente de que se molestaran tanto. La verdad no lo entendí en el momento. A lo mejor ahorita tampoco lo entiendo mucho. Pero sí fue algo muy difícil. Entonces es muy difícil cuando tu ambiente no te valida. O sea, a mí no me validaron el hecho de hacer la maestría, el hecho de irme a China, el hecho de muchas cosas, ¿no? Y cuando yo hablaba con gente externa, pues como yo te decía, toda la gente, ay, ¿cómo crees que hiciste esto y que hiciste lo otro y que wow? Pero sobre todo cuando tú no tienes un reconocimiento
de tu ambiente, o sea, externo, suele suceder eso, que empiezas a tener ese síndrome de seré capaz, podré, o sea, a lo mejor no debo de ir, no lo debo de hacer, es peligroso, no es seguro, o sea, empiezas a tener todo este tipo de cosas por las reacciones adversas que vienen o sea, a tu alrededor, por esas voces que te dicen no lo hagas y para qué lo haces y ya estás bien grande y cómo que vas a hacer eso y ya ponte en paz y bueno, muchas críticas. En ese momento pues me sentí muy mal y no me agarró, o sea, como que dije, pues de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? O sea, porque yo estaba trabajando para ello. Como te digo, fue algo que a mí me costó mucho en lo económico, en lo mental, de trabajar otra vez con la academia, en ser algo en lo que yo había puesto mucho de mi corazón, de mi pasión, de mi esfuerzo. Y entonces dije, pues es mi oportunidad, o sea, si yo puedo estar allá y investigar en China, porque no solamente es irte al país, o sea, es conocer la cultura y todo, pero dentro de donde yo estaba, pues para mis efectos que yo estaba estudiando del medio ambiente en China, pues es bien padre tener la información súper cerca y hay muchos libros, es otro tipo de información a la que no accedes aquí en México, entonces era como mi oportunidad, ¿no? Y la verdad me la disfruté muchísimo en cuanto a información allá, en cuanto a su cultura también, en cuanto al viaje también, claro que sí. Pero sobre todo en cuanto a la información, que era lo que yo iba, la tesis y todo, es como que lo más delicioso de lo delicioso de lo delicioso, era buenísimo, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay un apoyo dentro de tu ambiente más cercano, llámese tu esposo, tus hijos, quien sea, tu peor es nada, quien sea, pues va a ser bien difícil que tú te lo reconozcas o que tú sigas adelante, porque yo en aquel momento pues no lo entendí, me sentí mal y lo que tú quieras, pero seguí adelante, ¿no? Y pues sobre todo yo tenía amigos o amigas que, sus papás estaban súper orgullosos, que fueron al aeropuerto a llevarlos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y pues sí pega, o sea, sí duele, pero yo seguí adelante, con todo y mi síndrome del impostor y todo. Y ahora lo que te quiero contar es doloroso llevar un sueño así, con el síndrome del impostor, o sea, sí es padre, pero no lo disfrutas tanto, y lo podrías disfrutar más si puedes quitarlo, ¿sí? Vas a disfrutar más la vida si tú logras deshacerte de ese síndrome del impostor. Y entonces en los siguientes videos te voy a estar contando cómo te puedes deshacer de ese síndrome, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video.